Bienvenido seas a las 100 velas de Yokai. Hola, buenas noches tengan todos ustedes y bienvenidos sean a las 100 velas del Yokai. Estamos en nuestro 17º programa en la quinta temporada y como cada noche le doy la bienvenida a todos nuestros caminantes silenciosos, además de que les recuerdo que compartan el en vivo. También le doy la bienvenida a las personas que ya se están haciendo presentes en el chat como Fernando, Andrés y Naomi. Y hoy tenemos a dos personas, como cada martes, que nos acompañan a ir a lo más terrorífico de esta noche. Por un lado tenemos a Nat, que el yokai ya no la regresó después de tenerla que haber sacrificado el programa pasado para que todo saliera bien. Hola Nat. Hola, mis querubines oscuros, ¿cómo están? Y por el otro lado tenemos a Lion. Muy buenas noches a todos. Sin más preámbulos, bueno, damos la bienvenida a las otras personas que ya andan comunicadas por acá. Juan, Cristian, Fernán. Les recuerdo que está nuestro canal de Discord, que si no lo tienen, se los voy a dejar ahora mismo aquí en los comentarios, donde nos pueden pasar a dejar sus historias, ya sea de audio o escritas. El programa pasado estábamos muy felices porque hubo mucho movimiento, nos compartieron muchas historias y esperamos que hoy no sea la excepción. Pero ahora sí cedo el micrófono a Lion, que nos va a presentar la historia número 77 de esta quinta temporada. Así es. El día de hoy pues ya no es un especial como tal de exorcismos, pero justamente nos quedaron aquí unas cuantas historias las cuales todavía queremos relatar. Una de ellas justamente es donde se relata un poco acerca de los exorcismos que tuvo un papa, el Papa Juan Pablo II. Actualmente existen muchas películas hollywoodenses que desenvuelven el tema de los exorcismos en el mundo y que autoridades religiosas no han negado, pero tampoco confirmado. Muchos de estas cintas aseguran estar basadas en hechos reales, como el caso de la película El exorcismo de Emily Rose o Las cintas del Vaticano. Pero lo que es totalmente cierto es que este tema realmente despierta la curiosidad y el miedo de que realmente sucedan esas cosas paranormales en las personas. Y fuera del mundo de las películas, existen relatos que la iglesia jamás ha desmentido y son los que cuentan sobre dos exorcismos que realizó el pontífice Juan Pablo II. Estos relatos comenzaron a tomar fuerza después de que se llevara a cabo la publicación del libro Así se vence al demonio, del periodista y escritor José María Zavala. El libro es un testimonio donde la realidad de la posesión diabólica, los exorcistas y poseídos, y las armas que ocupa la Iglesia Católica para luchar contra estas fuerzas. Con el surgimiento de la psicología y la psiquiatría, los temas de las posesiones dieron un giro radical, pues comenzaron a ser catalogados como trastornos mentales. Pero, ¿por qué? Simple, porque los poseídos tienen la capacidad de hablar más idiomas, romper ataduras con una fuerza sobrehumana, etcétera. Y esto hizo que se les denominara personas con demencia, esquizofrenia o trastornos bipolares. Pero es el capítulo tercero del libro. Así se vence el demonio. El más prestigioso exorcista del mundo y diócesis de Roma cuenta los dos exorcismos realizados por Juan Pablo II. Así se habla que el pontífice tuvo que luchar contra demonios de gran poder, que no salieron de sus víctimas tras el primer ritual celebrado. Se necesitó de muchos esfuerzos posteriores. Estos casos sacudieron a la medicina, que no fue capaz de ofrecer respuestas ni soluciones contundentes a conductas anormales de individuos que de pronto
vieron cómo su mente se desequilibraba y sus cuerpos realizaban acciones antes imposibles. Este es el primer caso, el caso Francesca. El pontífice Juan Pablo II llevaba 4 años a cargo cuando en abril de 1982 recibió una petición del obispo de la diócesis del pueblo de Spotelo para practicar un exorcismo a una joven llamada Francesca. Esta joven de pronto presentó conductas agresivas con su propia familia. Ante tal petición, el pontífice aceptó recibirla en su capilla privada del Vaticano. En cuanto la vio, quedó impresionado ante semejante espectáculo. La chica escupía y se retorcía ferozmente en el suelo. El exorcista experto, Gabriel Amort, estaba presente en ese instante para asistir al Papa. Su exorcismo fue una cierta eficacia, aunque debo añadir que para liberar a Francesca se requirieron 5 años enteros de bendiciones, comentó Amort. Fue el primer caso en 400 años en que un papa enfrentaba de manera directa a un demonio por medio de los rituales del exorcismo. El año, Francesca y su marido se presentaban en audiencia privada ante Juan Pablo II para agradecerle su ayuda y contarle con ilusión en su rostro que estaba embarazada de su primer hijo. El hecho también fue constatado en 1993 por el cardenal francés Jacques Martin en su libro Mis 6 papas. El segundo caso fue muchos años después, cuando el pontífice se encontraba ya enfermo. Tuvo que volver a enfrentar un caso más de posesión. En esta ocasión fue durante su audiencia general en la plaza de San Pedro, Roma. Esta vez era una chica de 19 años, proveniente de Monza, el norte de Italia, quien mostraba una actitud violenta en contra de los guardias que intentaban calmarla. En ese momento, Juan Pablo II ofrecía su misa ante miles de peregrinos y la joven gritaba insultos y blasfemias. Por lo que el secretario general de la Gobernación del Vaticano se acercó hacia la chica para intentar calmar sus ímpetus portando un crucifijo. Al sospechar que podía estar poseída, el secretario informó del hecho al secretario de Juan Pablo II, el monseñor, para que se le diera aviso al Papa. Ante esto, se ordenó que llevaran a la chica a un sitio apartado para revisarla una vez culminada la audiencia pública. Gabriel relata de la siguiente manera el exorcismo que practicó Juan Pablo II. Hicieron entrar hacia la joven por el arco de las campanas, rodeando la Basílica de San Pedro, para conducirla finalmente hasta un lugar cerrado, donde Juan Pablo la exorcizó en presencia de sus padres, del obispo Danzi y de varios hombres que a duras penas podían sujetarla. El Papa trató con dulzura y cuidado a la supuesta posesa durante cerca de media hora, atendiendo su pena con oraciones y rituales para intentar sacar al ente que estaba en su interior. Después, fue el propio Armot, su compañero Giancarlo, y Giauni Danzi los que siguieron con el ritual durante un par de horas más. En algún punto, la joven gritó con voz gutural y desafiante a los exorcistas: «Ni siquiera su jefe ha logrado hacer nada conmigo». Amort sospecha que las palabras eran una clara alusión y provocación al Papa. Satanás ataca sobre todo al Papa. Su odio por el sucesor de Pedro es feroz. Lo he experimentado en mis exorcismos. Después del Papa, Satanás ataca a los cardenales, obispos y a todos los sacerdotes y religiosos. Es normal que sea así. Ninguno se debería escandalizar. Los sacerdotes religiosos y religiosas están llamados a una dura lucha espiritual, afirmó en su libro. El exorcismo tuvo éxito y la chica fue liberada del demonio que la poseía. Fue el último ritual de su clase reconocido oficialmente por la Iglesia y adjudicado
a Juan Pablo II, quien 9 años después de su muerte fue canonizado en el 2014, en una ceremonia oficiada por el Papa Francisco. Y esta es la historia número 77. Fíjate, justamente Andrés preguntaba, poco antes de que tú lo mencionaras, ¿no se supone que el Papa debería tener más poder por cuestión de jerarquías y todo eso? Justamente es lo que el demonio se estaba burlando como tal y independientemente de las jerarquías de los seres humanos como tal, pues hay una jerarquía diferente y este tipo de historias es tan impactantes porque uno pensaría y siempre piensa en los exorcismos como algo que podría o no pasar, puede ser ficción, puede ser no, pero cuando el máximo dirigente de toda una religión, hay vestigios de que él mismo tuvo que hacer algunos exorcismos, bueno, esto cambia completamente de nivel o de percepción, al menos a mi punto de vista, lo cambia completamente. Sí, es correcto. De hecho, si tienen oportunidad, pues busquen el libro. Se llama Así se vence al demonio, de José María Zavala. Ahí van a poder encontrar lo que son varios relatos, de tanto gente bueno, gente que estuvo poseída, así como de algunos exorcistas. De Ahora hecho, creo vamos. que Nat se nos Ajá. medio murió o algo porque no la escucho para nada. Y Aquí normalmente es estoy, aquí nuestra estoy. posesa experta. Sí, estaba analizando tu historia del señor Papa exorcizando. Ok, ok. Pero sí, efectivamente ya es otro nivel, ya que, vamos, que el mero mero ya tenga que presenciar o liderar un exorcismo, mejor dicho, pues ya yo creo que es otro nivel y creo que es incluso más propenso a recibir más ataques porque es la persona más cercana o el mensajero de Dios. Sí, Y pues también, recuerden que por ahí como dicen, les había comentado eso, de que mientras más cercano estuvieras a Dios, más ataques estarías recibiendo. pues sí, sí que sí. Y como dicen, qué jiña le traían a Juan Pablo. Sí, ya no hay respeto, como dicen acá. Pero bueno, sigamos adelante con el Papa podría ser poseído, pues no lo sé. De hecho, no es el Papa como tal, pero la premisa del exorcista, más que la cuestión de la posesión, o más bien sí, la primicia es la posesión, pero hay una subhistoria que tiene que ver con los dos padres y sobre todo este padre más joven que está perdiendo la fe y le toca llegar a este exorcismo y bueno, si no la han visto, es una película que ya tiene varias décadas, pero si no la han visto, no les quiero echar a perder el final y justamente tiene que ver con eso, el, lo importante que es la fe para poder combatir contra estas entidades y era lo que se trataba en la película, con el padre más joven, que ya no estaba pues muy de acuerdo o no estaba muy convencido de lo que estaba profesando. Ok. Les comentaba, por acá tengo otra historia. Tengo varias historias que se me quedaron del especial de desapariciones, así que voy a proseguir a leerlo. Y esto es del transporte, de un avión de transporte, el DC-3, que pasó en 1948. Aunque el vuelo 19 sigue siendo el más famoso, no es el único, ya que la lista de víctimas que se han producido en el Triángulo de las Bermudas es larga. La desproporcionada frecuencia de desapariciones en esta región, en comparación con otras zonas marítimas del mundo, ha dado origen al mito que hoy le rodea. De hecho, la hipótesis que se ha barajado para resolver este fenómeno han llegado a sugerir la existencia de visitantes extraterrestres
que se llevan a hombres y aparatos para estudiarlos. La presencia de una distorsión espaciotemporal que arrastraría a los aviones a épocas o dimensiones distintas y hasta la llegada de seres antropomorfos de una civilización muy desarrollada que viven en cúpulas en el fondo del océano. Sea como fuere, el 28 de diciembre de 1948, un DC-3 de la compañía Airborne Transport desaparecía por la noche mientras se encontraba a unas 50 millas de Miami, con 32 pasajeros a bordo, sin que ningún resto fuera jamás encontrado. El último mensaje del capitán decía que todo transcurría con normalidad y que esperaban las instrucciones para aterrizar. La visibilidad y el clima también perfectos. Es cierto que, momentos antes de despegar, el comandante había señalado que un faro del aterrizaje no funcionaba y que las baterías estaban sobrecargadas, que le faltaba también agua a la aeronave. Al despegar, incluso, las comunicaciones se interrumpieron, pero durante el vuelo se restablecieron de nuevo. Una de las cuestiones que se dice es que la batería, como les dije, no estaban recargadas. Justamente a las 3:40, el comandante de la nave señaló que su posición a 80 kilómetros al sur de Miami. Después de esa hora, ya no hubo comunicación alguna. Al DC-3 se le había tragado el mismo cielo. El informe de julio de 1949 hablaba de varias causas que habrían podido estar relacionadas con el vuelo de Airborne Transport, que la batería no estaban recargadas antes de despegar, que el avión había despegado de San Juan con 53 kilómetros, perdón, con 53 kilogramos más del peso autorizado, que los pilotos al mensajear a la torre de control informaron cambio en la dirección del viento que no les había llegado, que los sistemas eléctricos no funcionaban correctamente y que el cuadernillo de mantenimiento estaba incompleto. Al no encontrarse ningún resto, el informe concluyó que no había suficiente información para explicar las causas y circunstancias de la desaparición del avión. Esto puso el asunto como caso cerrado. Y esta es la historia número 78. Y tal cual relata, pues sí, la aeronave salió con demasiados problemas. Lo curioso es que a 80 kilómetros del lugar, en línea recta, debería ser relativamente fácil encontrar restos del avión, mas nunca más se supo nada al respecto ni se encontró nada de este vuelo. Qué extraño. De hecho, me estaba acordando justamente de una de las historias anteriores que habías comentado, donde sí apareció, pero muchísimos años después, y Ajá. luego se volvió a ir. Creo que fue 7 años después. Incluso Aterrizó, creo que de no se hecho. comentó en esa historia. Exacto, pero creo que no se comentó en esa historia el que cuando, o sea, después de que se volvió a ir el avión, pues los mismos agentes que fueron a investigar a ese lugar encontraron una cartera perteneciente a uno de los pasajeros y cuando abren encuentran, me parece, pues notas y iniciales que eran pues del momento en el que el avión había despegado por primera vez hace 7 años. Tenía fecha de hace 37 años, apuntes, notas y algunos datos de ese pasajero que la verdad desconozco, pero pues ahí está, ahí tenían su prueba de que pues no estaban exagerando. Sí, no, es increíble. A ver qué nos dicen por acá en el chat. Fernando dice que ¿recuerdas que te estaba contando sobre la cueva del diablo? Se me olvidó contarte otra cosa, pero por el tiempo ya no lo dije. Mis tíos después, bueno, esta es una historia que contamos programas pasados, lo pueden escuchar si se pasan a ver los programas pasados 100 velas del yokai que están tanto en YouTube, en Evox y en Spotify.
Fernando nos cuenta, mis tíos después me dijo que ya se estaba preocupando por los jóvenes y entonces mi tío reunió varios hombres para ir al cerro a buscarlos por, porque ya habían pasado 2 días desde que los vio. La historia nos contaba de que el tío de Fernando había llevado a unos jóvenes que querían conocer una cueva muy famosa llamada como la Cueva del Diablo, que si bien su tío los llevó, les dijo que por favor no entraran y que antes de que empezara a oscurecer regresaran, cosa que los jóvenes no hicieron y no se volvió a saber de ellos. Sí, de hecho, por aquí Cristian Rosas también nos dejó un super chat y dice, no dejen de hacer las 100 velas del yokai, por favor. Es la idea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristian, por ese super chat. Y pues aquí seguimos. Mientras ustedes nos sigan escuchando, Y aquí recuerden que seguimos hablando. también, así es, y recuerden también el que sigan las velas de Yokai presente, también nos ayuda mucho a que ustedes nos manden sus historias y nos compartan sus historias si es posible, eh, pues para que el programa pueda seguir. Así es, de hecho, pues gran parte de este programa también lo hacen ustedes al compartir todas sus historias y vivencias. Así que si igual no es suya, pero alguno de sus amigos se sabe alguna de esto, ya sea lo inviten al programa, a que escuche y si le gusta, pues que cuente su historia. O si no, ustedes pídansela, nos la cuentan y nosotros con gusto la platicamos para ustedes. De hecho, en Discord nos acaban de poner una historia, ¿eh? Juan creo que fue el Perfecto. que nos la puso Vamos allá. y ahí tenemos una historia. ¿Vamos directo con ella? De hecho, Sí, no sé si alguien quiere que vayamos. Ah, mira, nos está diciendo aquí Fabricio que al parecer ahora el único audio que se escucha bajo es el tuyo, Ryu. Siempre es mi audio el que se escucha abajo, pero no sé por qué, porque ustedes me escuchan bien, ¿no? Sí, yo te escucho bien. sí. No sé qué sea esto y mi audio, a menos que quieran que hable aquí, no sé si aquí se escucha mejor, pero creo que estoy saturando la señal. No sé la realidad por qué se escuche bajo mi audio. Voy a subir aquí un poco más, pero veamos. Entonces estábamos, ¿quién sigue? Nat, ¿nos cuentas una historia o con qué seguimos? Con mucho gusto les puedo contar una pequeña historia. Esta es rápida Ok, y que creo que después podemos proseguir con la que te dejaron en Discord. perfecto. Dice así. Estábamos celebrando una fiesta de pijamas en casa de uno de mis amigos que viven en un pequeño palacio de 1900. Sus hermanos siempre decían que veían una señora en el sótano, pero yo siempre pensé que eran historias para meternos el miedo. Una noche me desperté porque alguien hablaba muy fuerte en la cocina y vi que mi amiga no estaba durmiendo, así que pensé que habría bajado para preparar uno o comer algo, aunque ella realmente estaba en el baño y yo no me di cuenta en ese momento. Mientras caminaba por las escaleras, las voces se hicieron más fuertes. Se podían escuchar conversaciones y oler los huevos y escuchar chisporrear el bacón. Pero cuando llegué, todos esos sonidos desaparecieron, aunque el olor seguía presente. Entré en la cocina y todas las luces estaban apagadas y el fuego estaba frío. Cuando estaba subiendo las escaleras, vi cómo mi amiga salía del baño. Le conté lo sucedido y me dijo que quizás había estado soñando. A la mañana siguiente, sin que mi amiga le dijera nada a su hermano, porque había estado conmigo todo el rato, él nos regañó por haber hecho tanto ruido en la cocina durante la noche. Esa casa me daba miedo, pero realmente son ellos quienes arrastran al ente. Se han mudado una y otra vez y lo que hubiera se ha ido con ellos, ya que varias personas
que no saben nada de la mujer del sótano aseguran haberla visto y describir cómo los miraba. Toda mi infancia he vivido en una casa antigua, aunque más o menos deformada, que pertenecía a mis abuelos. Pasando por la habitación de mis padres podía encontrar otra subiendo un par de escalones a la que llamábamos la cámara, ya que su función anterior había servido para guardar cereales. Allí tenían todos mis juguetes. Monté mi propia sala de juegos. Solía pasarme las tardes enteras ahí con la puerta cerrada. Podía decirse que era una especie de desván. Mientras jugaba, escuché varias veces, cómo mi madre, que estaba en la planta de abajo, gritaba mi nombre, como si necesitara algo. Y cuando bajaba a preguntar qué pasaba, ella me respondía que no me había llamado. Esto me había pasado varias veces. Y esta es la historia número 79. Fíjate, sí me dio un poco no sé cómo describir la palabra, pero el sentir o el ver que alguien te está viendo directamente y que después que vayas a revisar no hay nadie. Y después con esta parte que se cuenta mucho en las historias cortas de que alguien te habla y que cuando vas a bajar, esa persona que escuchaste que te habla estaba ahí donde mismo que tú y te dice, no vayas. Yo también lo escuché, o sea, Sí, no incluso sé, esta y te historia sigue. me es muy familiar porque cuando recién comenzaba las 100 velas de yokai, las primeras temporadas, por ahí creo que ya había yo comentado de que cuando yo estaba niña me abrieron la puerta de mi cuarto y yo pensaba que había sido mi mamá porque ni siquiera veía su cara, yo veía su silueta y me decía que me fuera a dormir con ella, y que me estaban esperando. Y esto fue en plural, me estaban esperando. Y yo así de, pues al ratito voy, luego los alcanzo. O sea, no me fui en el instante con ella. Me dijo, bueno, te esperamos entonces. Seguido de esto, se va lo que sea que fuera, empareja mi puerta, yo agarro mi cobertor, salgo de mi cuarto, camino al cuarto de mi mamá, y ahí estaba mi papá, y se me queda viendo, mi mamá estaba dormida, y me dice, ¿qué pasó? ¿Te asustaron los cohetes? Y yo, pues, no, mi mamá me habló, y pues volteé a ver a mi mamá, y mi mamá estaba bien dormida. Y me dijo, no, nosotros nunca te hablamos. Y yo juraría que en ese momento alguien abrió mi puerta y me pidió que me fuera a dormir con ellos. Y esta historia que acabo de contar es literal, me sonó tal cual esa experiencia de hace muchos años. Sí. Y a mí que se me figura que tus papás te querían jugar una broma y nada, tu mamá salió No. corriendo y se acostó. Lo más seguro. Ándale. A mí lo que más me preocupa de la anterior historia justamente fue el hecho de que estaban haciendo tocino y que no invitaron. Sí. Muy Ya feo, muy sé. feo, la verdad. El olor al Para mí, tocino es, para mí que cuando vieron que iba a llegar, todo el mundo se escondió y escondieron el tocino también. sí, muy feo, la verdad. Pero sí, fíjate, hay muchas historias muy similares, como dicen. Hay tantas donde uno siente que lo tocan o cosas similares. De hecho, justamente como decías, Nat, hace ya varias temporadas atrás, también comentamos que tanto tu casa como la mía está muy cerca de lo que era un cruce cristero. Exactamente. Y que a mi hermana, en- y pues sí, esto sí, a mí no me pasó, cosa se llama, pero a mi hermana le pasó en varias ocasiones que viera gente atrás de ella, cosa se llama, que la tocara en el hombro y que creyera que era yo. Ella tenía la suerte de que como yo la asustaba muy seguido, entonces ya estaba media curtida en eso de los brincos, pero cuando veía que no era yo quien la tocaba, sí, con toda tranquilidad se iba donde yo estaba y decía, oye, ¿qué crees que pasó?
Y yo de, hijo. Sí, no fui yo. Oye, si hubiera sido yo, le hubiera dicho, ¿qué crees que me pasó? Toda emocionada. Sí, pero no, tú estás mal. Sí, un poquito, no lo niego. Muy bien, pues entonces ahora en vista al éxito obtenido y a que nos dejaron una bonita historia aquí en Discord, ¿les parece si continuamos? Perfecto. Arre. Arre la que barra. Muy bien. Entonces, a ver, déjame ver. Es que, ay, qué rarito. ¿Qué Ah, ya, pasó? ya. Al parecer, como que no había cargado bien mi Discord. Ah, es que Sí, lo lo acaban de acaban mandar. de, bueno, no solo de mandar, pero acaban de editar la primera frase y dice, me gustaría que la lea su compañera. Entonces, Oh, es un Pídala nada. cantando, entonces, nada, te va a tocar. El Ah, club de fans, tus querubines oscuros quieren que tú lo mis leas. querubines Así oscuros. es. Vale. En lo que abro bien la historia, alguien están pidiendo una explicación de qué es un cruce cristero. Layo, ¿nos ayudas, por favor? Ah, perfecto. Ah, Mira, ok, sí, claro que sí. déjame Mira, hace ya algunos ayeres aquí en lo que es en México, una, llamémosle unas mini cruzadas, donde justamente cierta gente se le hacía llamar los cristeros, justo por la religión, y fueron muy perseguidos ya era por el ejército o por otras personas. Entonces, siempre habían dos frentes militares. Entre ellos, ¿cómo se llama? Pues aquí donde nosotros vivimos, que es Guadalajara, Jalisco, hay ciertos lugares donde habían cruces de estas personas. Justamente ahí es donde había, pues vaya, muchas peleas, batallas y sobre todo muertes. Al parecer, muy cerca de mi casa, porque mi casa fue, bueno, la casa de mis papás, ¿verdad? Porque ya no vivo ahí, pero fue construida, ¿qué te gusta? Hace unos máximo 25 años, yo creo. Sí, aproximadamente unos 25 años. ¿Cómo se llama? Pues es, si lo puedes decir, es pues muy reciente realmente. Pues siempre han aparecido cosas en la casa que tanto mi hermana y yo nunca no hemos podido explicar, pero investigando un poquito más, pues justamente del área es cuando nos encontramos, que pues era un cruce cristero. Entonces, muy probablemente es como si le llamaras ahorita así muy a la X a lo cementerio indio, que es simplemente son los cuerpos y las energías de personas que pues fallecieron ahí, nunca se les dio un entierro pues correcto y pues todavía de vez en cuando sus espíritus, energías o almas andan viajando por estas tierras. Es hasta que correcto. está. Prácticamente son las almas que quedaron vagando en estos terrenos, cuerpos que quedaron, pues, enterrados, todas esas energías que quedaron en el camino y más aparte las casas que se construyeron sobre sus cuerpos, pues ese es el camino de los cristeros y por ende toda esta zona, pues, es un lugar de sucesos paranormales. Yo creo que por eso estamos tan mal, ¿eh? Yo creo que sí. Pero bueno, prosigamos entonces con la historia, ¿les parece? Va que va. Venga. Venga, la historia se llama La Fuente de los Muñecos. Esta leyenda es una de las más escabrosas y populares en Puebla, famosa Ciudad de México, muy conocida por su mole y sus numerosas historias. Corría la década de los 30 y gobernaba en la urbe el alcalde Maximino Ávila Camacho, hombre oriundo del barrio de Sonaca, donde vivía su esposa y sus dos hijos. Los chiquillos, un niño y una niña,
que no se llevaban demasiados años entre sí. Eran muy alegres y muy curiosos. Constantemente estaban en las calles y ya todos los vecinos los conocían, porque siempre estaban juntos. En aquel entonces los padres no se angustiaban tanto como hoy en día. Era normal que los niños jugaran fuera de casa hasta tarde, ya que los niveles de delincuencia no eran tan altos como en la actualidad. El caso es que un día, los hijos del gobernador no regresaron a casa. Preocupado, su padre salió a buscarlos, pensando que tal vez se habían entretenido con algo por los alrededores. Pero de ellos no había ni rastro. Preguntó a los vecinos y recorrió las calles del barrio una y otra vez, sin que nadie pudiera darle razón de dónde se encontraban los niños. La última vez que se les había visto, los pequeños bajo la lluvia, tomados de la mano, reían como tanto el gobernador como la familia del vecindario estaban deseosos, pensando que algo les había ocurrido. Temían por la seguridad de sus hijos. Se ordenó llevar a cabo una búsqueda por toda la ciudad y más allá. Nadie nunca volvió a ver a los niños. Y cuando ya todas las esperanzas se habían agotado, el alcalde ordenó cesar con todos los esfuerzos. Poco después se los daba por muertos. Desolado, Maximino ordenó hacer enormes muñecos iguales a sus hijos. Se los colocó en el pozo principal del barrio, desde el cual todos los habitantes tenían el agua que consumían a diario. Siempre había sido uno de los preferidos de los niños para jugar. Desde entonces, se refirieron al mismo como la fuente de los muñecos. Y poco después, cosas extrañas comenzaron a ocurrir. Los vecinos aseguraban que escuchaban risas infantiles por las noches, las cuales les helaban la sangre. Porque todos sabían sobre la desaparición de los del gobernador, muchos jurarían y que habían regresado para ponerles los pelos de punta. Otros aseguraban que habían visto a muñecos moverse de su lugar. Por las mañanas, los encontraban con las rodillas raspadas y los zapatitos muy sucios, como si hubieran regresado de ir a jugar. Por mucho tiempo, la fuente se convirtió en el centro de las habladurías y rumores que recorrían el barrio de Xonaca, incluso después de la muerte del alcalde. Aún hoy, se dice que los muñecos se mueven por las noches, que ríen y corren para divertirse como hacían cuando eran humanos. Y esta es la historia número 80. Órale. Aquí en La historia Guadalajara de los tenemos muñecos una historia. que se mueven, pues, uff, Sí, iba a decir, aquí en Guadalajara tenemos una historia similar, sería pero bueno es con traérselas perros. en el próximo programa. ¿Cuál? Sí, tenemos que buscar esa historia, Lion, para la de los perros, para pues Ya la habíamos compartírselas aquí contado. De que hecho, se si la no me sepan. equivoco, yo ya la había contado. La de la casa de los perros, justamente. Bueno, pero hay como 1000 versiones de la casa ¿Así? de los perros. Ah, Vamos sí, a, no sí, me acordaba. Ah, bueno, entonces pero es correcto, es correcto. sí, pero ya veremos igual y se las volvemos a contar por si ya se les olvidó. Puede pasar, puede pasar. Pero sí, fíjate, eso es donde normalmente objetos o cosas en, ¿cómo decirlo? En honor a infantes
u otras personas que fallecieron y que siempre se mueven. Es bastante, también medio común. De hecho, pues otra de las tantas es la Pascualita. Es cosa que dicen que es incluso la hija embalsamada, pero quién sabe, igual un día de estos Yes, viene a saludarnos. Pero muy bien, estamos creo que sí, siguiendo con ¿verdad? las historias. Sí, la Pascualita fue, yo creo que una de las primeras que contamos. De hecho, esa Sí, venía por ahí en, recuerdo algo hace un así. tiempo tuvimos un pequeño, ¿cómo decirle? También especial de historias de todo México. Y cuando llegamos, bueno, era una historia por cada estado. Y justamente contamos la de la Pascualita. Bien, a ver, vamos viendo aquí el chat. Eso sí, sabían hacer homúnculos. Ándale, Andrés. El maniquí, sí, esa mera es la Pascualita. Y aquí nos dice Juan José Díaz también que te escucharon, Nat, con cortes. Sí. Sí, eso estaba leyendo. Ah, espero que le hayan podido entender a la historia, que mi internet está súper mal Sí, aquí. fueron mínimos. Fueron mínimos, Ah, pero sí. súper, súper. Oigan, acá Fernando en el chat nos comenta, solamente recuerden mandarlo a Discord, porque aquí entre que van escribiendo y leemos, se nos pasa y luego queda pues la historia toda desfasada. Entonces, por favor, traten de escribirnos en el Discord. Les vuelvo a dejar el enlace por si no lo han visto en la descripción del video, pero aquí se los pongo en el chat para que puedan pasar y ahí nos cuenten la historia, igual que ya lo ha hecho Juan, Cristian y Andrés, que nos mandaron sus historias en audio. Increíble, gracias por mandarlas así. Y bueno, Fernando nos comentaba sobre esta cueva del diablo, que su tío llevó a unos jóvenes para, pues ahí investigar, querían ir, les advirtió que no fueran, que se regresaran temprano, no hicieron caso, no los volvieron a encontrar. Nos dice que después llevaron a perros de búsqueda para ver si daban con ellos, y entonces ya empezó a anochecer. Y antes de que se fuera, un señor junto con sus perros encontraron la mochila y mi tío les dijo que esa mochila le pertenecía a uno de los jóvenes que conoció, pero la volteó y la mochila estaba como rasgada y ellos pensaron que fueron los coyotes que la rasgaron, pero ellos no creían, porque ellos no creían que esa, a ver, porque ellos no creían que en esa cueva vivía el diablo. Y pues los señores se fueron y dijeron que al siguiente día, buscando ya, ok, dijeron que seguirían al siguiente día, porque ya era muy peligroso, pues después de semanas de buscarlos, cancelaron la búsqueda y los señores creen que, a ver, ok, creen que pudieron ser los coyotes quienes los atacaron, pero su tío está convencido de que fue el diablo y no tenían que haber ido a esa cueva. Pues ahí está. El complemento de la historia que Fernando nos había contado en unos programas anteriores. Ok, mira, por fin la pudimos terminar, qué bueno. La película esta nueva que salió de las figuras, puede spoilear, pero cuenta la historia en general, en grandes rasgos, que hay una cueva que si tú te metes, en automático por uno de los demonios que van en esa cueva. Ah, ¿lo de la bruja? Sí se llama así, ¿no? The Witch, que es una reportera que Sí, creo va que y se se... llamaba. Ah, sí, era de las formas antiguas, No me acuerdo porque cómo era se llamaba la como, historia. sí, se llamaba algo así Ajá. como las maneras antiguas o una cuestión así. Sí, que está ambientada en México, justamente más hacia el sur por los cenotes que se habla y todo. Está en Netflix, creo, por si la quieren ver.
Ándale, Fabricio pone aquí que los atacó un nahual. Te diré, los nahuales no son tan buenos, güey. No, 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 no. O sea, él está dando la idea, pues, de que a estos muchachos Ah, los atacó un nahual. Sí, no, no, no que a él lo haya atacado un nahual. yo dije, De ah, caray. hecho, sí, con tiempo, si todo sale bien, voy a traer a una invitada especial que tiene una historia, no le pasó directamente a ella, pero le pasó a un conocido, justamente de que tuvieron un encuentro con un familiar de un nahual. Y por familiar me refiero no a una persona, ¿cómo se llama? Así tipo nuestros familiares, sino el familiar es el tipo criatura que ellos invocan para que esté a su lado. Entonces va a estar interesante, déjenme se las consigo, porque tiene muy bueno, esa historia está exageradamente increíble, muy buena, muy buena. Estaría increíble tenerla acá. Así es. Pero bueno, pues mientras tanto, vámonos con la siguiente historia. Díganme si me equivoco, ¿este es el 81 o el 82? La 81 va a ser. Ok, 81. perfecto. Muy bien, pues esta historia se hace llamar La cosa del armario. Hoy estoy buscando a mi mujer. Diría que también a mi hijo, pero todo comenzó hace un par de años. Habíamos comprado una pequeña casa en la colonia Portales en la Ciudad de México. En ese entonces, mi hijo solo tenía 3 años. Casi al mes de que llegamos, lloraba por las noches desconsolado, casi siempre a medianoche. Esto duró alrededor de un mes. Pensamos que era por ser el nuevo lugar. Pero una semana después de cumplir los 5 años, comenzó de nuevo, justo a las 3 de la mañana. Lloraba inconsolablemente. Cuando iba a su cuarto a verlo, estaba histérico. Por sus mejillas corrían lágrimas y lloraba diciendo que la cosa del armario lo había asustado. Simplemente temblaba de miedo, al punto que varias veces se orinó mojando su cama. Lo dejábamos dormir en nuestra cama algunas noches y pensamos que solo había sido un mal sueño o alguna etapa. Incluso lo llevamos al doctor para que lo revisara, pero nunca encontraron nada raro. Una noche fue peor, ya que nos despertó su llanto, pero esta vez era acompañado de unos alaridos de terror. Cuando llegamos a su cuarto, nuestro hijo estaba inconsciente, con los ojos totalmente en blanco. La siguiente noche, él ni siquiera quería estar en su cuarto, pero lo convencí, diciéndole que la cosa era un invento de su imaginación, y me despertaron una vez más sus gritos. Corrí a su cuarto para encontrarlo lleno de lágrimas otra vez. Su cama de nuevo estaba empapada. Mi hijo estaba temblando sin poder hablar. Pasó casi una semana durmiendo con nosotros. Durante este tiempo no pasó nada y poco a poco empezó a regresar por sus juguetes a su habitación, por lo que decidimos que regresara a dormir en su cama. Llegada la noche, coloqué una cámara en su cuarto con el fin de grabar que solo eran pesadillas y así mostrarle que no había monstruo. Esa noche no hubo ruidos ni llanto. Fue agradable despertar en la mañana, luego de una buena noche, ya que mi esposa y yo pudimos dormir la noche entera. Me levanté y fue al cuarto de mi hijo. Él estaba ya despierto, jugando con sus carritos, y no se veía fatigado, ni siquiera se quejó. Lo apuré a vestirse para ir al preescolar. Mi esposa preparó el desayuno y todos disfrutamos tranquilamente. Y mi esposa salió a dejar al pequeño al preescolar y yo me terminaba de arreglar para salir al trabajo. Y mientras lo hacía, decidí revisar la cinta para averiguar cómo había dormido. Nunca olvidaré lo que vi. Alrededor de las 3 de la madrugada, mi hijo
Dormía tranquilamente, pero la puerta de su armario lentamente se abrió. De las sombras emergió una criatura pálida, desnuda y delgada, con largo cabello negro, unos enormes y penetrantes ojos negros. Su cuerpo era huesudo y frágil, como si fuera una persona desnutrida. Cuando se volteó, pude ver su espina, que sobresalía de su espalda, como si fuera un reptil. Acercó sus manos, normalmente grandes, a la cama de mi hijo y cubrió su boca. Él intentaba gritar, pero no podía. La palma de una de sus manos fácilmente tapaba su pequeña cabeza, ahogando sus gritos. Ella lo tomó con una facilidad que alguien con su frágil cuerpo no debería tener, y caminó de regreso al armario con mi hijo en sus brazos. Una hora después, regresó con lo que parecía un gusano blanquecino, de aspecto húmedo y con un tamaño de una mochila. Este se retorcía violentamente. Lo colocó en la cama de mi hijo antes de regresar de nuevo al armario. Durante las siguientes 2 horas lo vi torcerse y sufrir espasmos, mientras crecía y mutaba hasta que dentro de él salió algo que se parecía a mi querido hijo. Una vez que la transformación estuvo completa, se comió los restos del gusano. Salió de la cama, se puso una pijama, se puso a jugar con los carritos. Simplemente nos esperó a que fuéramos a buscarlo. No sé qué es esa cosa que partió con mi esposa esta mañana, pero sé que no era mi hijo. Durante 4 semanas los he buscado sin resultados. Todas las noches me escondo en el cuarto de mi hijo, esperando que esa cosa aparezca de nuevo y saber dónde está mi pequeño y qué pasó con mi esposa. Y esta es la historia número 81. Qué buena historia. O sea, me imagino esto para una película, un corto, porque sí, se me haría algo demasiado traumante el ver eso. No sé en qué cabeza podrías quedarte esperando ahí. Y aunque lo dijeras y lo contaras, pues te tildarían de loco. ¿Es correcto? Te dirían de loco. Mira, lo interesante aquí es que él tendría el video en la cámara. Ah, bueno, eso sí. Este sí estaría interesante, pero la verdad, sí te podrían, pues vaya, como tantas veces se ha hecho, intentarte desmentir o decir que esto es un montaje, cualquier cosa. De hecho, a veces hasta teniendo pruebas, los escépticos aún así no lo aceptan. Te lo cuesta. Sería un muy buen corto. Había una serie de películas, ¿cómo se llama? VHS, ¿no? Y luego Ujú. pasó a Viral, o no recuerdo si primero era Viral, pero que es una película hecha de varios cortos de films encontrados. Creo que quedaría perfecto para una así. Ándale. Sí, no, la verdad es una excelente historia. A mí también, cuando la leí por primera vez, me cautivó y dije, tengo que decírselas. Pues bienvenida a la historia. A ver qué nos dice. Dice, pero ante semejante desaparición, la policía lo debió haber vuelto loco. Imagínate, esa es la otra cuestión. O sea, señor, ¿dónde está su esposa? ¿Dónde está su hijo? Y Sí, tú vaya, teniendo más eso. No, teniendo eso y pues justamente que en ocasiones luego apuntan a que el criminal pues es la persona más cercana, cuando él también no se puede explicar ni qué es lo que pasó. mira, acá Andrés nos cuenta que pidió que le van a llegar unos libros de historias de terror y que ya va a tener más historias para compartir con nosotros en próximos programas. Pues estaría increíble. También dice que mañana tira su armario a la basura. ¿Y si mañana es demasiado tarde, Andrés?
Ponle unas tablas ahorita o algo, no sé. Te diría que le pusieras una vela, pero las velas en ciertas ocasiones también son portales al más allá. Entonces, mira, mejor nada más duerme tranquilo y si esta va a ser tu última noche, pues disfrútela. Cámbiate de cuarto, Andrés. Me encantan los ánimos que le dan. Bueno, pues es que ante el panorama que se viene, pues, ¿qué más le decimos? Yo no le voy a mentir. Bueno, sigamos con historias. No sé si tengan alguna historia ahí corta, porque nos quedan un par de minutos. Yo tengo otras de desapariciones, pero no nos va a alcanzar el tiempo, es un hecho. Sí, no, yo en mi caso, mis Bueno, historias están larguitas. Ok, va. Entonces voy con la mía rápida y pues para terminar nuestro programa. perfecto. Esta historia es el contrato espejo. Aquí la historia antes de comenzar nos dice, es un contrato. Si firmas este contrato, todo lo que desees, siempre y cuando no contradiga las cláusulas del firmar el contrato supone esfuerzo. No basta con estampar tu firma en un papel. Este contrato es algo distinto. Los pasos para poder cerrar el contrato, tus deseos son los siguientes. Para empezar, espera a que anochezca. Una vez que esté todo completamente oscuras en tu casa, ponte delante de un espejo. No debe haber ninguna luz encendida. Una vez de cara al espejo, cierra los ojos en silencio. Espera cerrados durante. Si han pasado al abrir los ojos, te podrás echar atrás. Pero si han pasado más de 5 segundos y ciego te quedarás. Durante la cuenta de pasos que se acercan hacia ti, pero no te asustes ni cerrados, no te pasará nada. Y una vez pasando, la luz se enciende y cuando a través de tus párpados pases de percibir negro a ver rojo, a través de tus párpados abre tus ojos. Verás un ser en el espejo. Será aterrador para ti, pero él está dispuesto a escucharte. Controla y sales corriendo, él te perseguirá. Cuando estés cara a cara, él dará su mano por el espejo, estréchala y él. A partir de entonces, todo deseo que voz alta se cumplirá. Pero debes saber que a partir de entonces, el ser del espejo irá a todas partes hasta el día de tu muerte. Y a donde vayas, él te seguirá, pegado a ti, perturbándote. No volverás a dormir. Él estará a tu lado y no te dejará. Podrás volver a mirarte delante de un espejo, porque lo seguirás viendo a él. Y por cada deseo que pidas se acortará. Tu vida se acortará. Tu vista y tu percepción se irán dando y deformándose. El mundo cambiará. La gente que conoces cambiará para ti. Escucharás ruidos perturbadores. Todo lo que antes te gustaba se volverá monstruoso muy poco a poco. Cosas de la misma manera. Pero siempre puede esto. Con el contrato, espera que anochezca y ponte del espejo. Cierra los ojos y si los abres antes de haber pasado 5, ya no volverás a ver. Y todo lo que te perturba desaparecerá. Ahora, debes aceptar. Olvidemos esto. Ok. Es de esas historias de que ya nos acabas de condenar a todos, dice. ¿verdad? Sí, más o menos, sí. Bueno, pero si entendí bien y vamos al espejo y empezamos a hacerlo, digo, para seguir el contrato y abrimos los ojos antes de 5 segundos, ya se cancela todo y ya no pasa nada. Puedes echar para atrás.
Es correcto, así es. Si en 48 horas no has ¿Ves? firmado el contrato, no vuelvas a darle la espalda a un espejo. ¿Ves? Entonces, es la importancia de las reglas. Entonces, tengo que ir al espejo y ¿qué tengo que decir? Déjame, voy para atrás. Firmar Sí, porque contrato. oye, ya no me quiero. Solo dice, una vez de cara al espejo, cierra los ojos y quédate en silencio. Ok, voy a hacer eso Eso es y todo. abro los ojos a los 2 segundos y ya. Listo. Ok. Gracias, Nat, por condenarnos. Por nada. Fue un placer. Sí, no lo dudo. Pero bueno, Yo no estaría tan feliz, pero bueno. Bueno, pues con siempre hay esto, maneras de romper este contrato. con esta historia que Nat nos acaba de contar, gracias, Nat. De nada. Cerramos hoy, ya pasan de las 11 de la noche, cerramos hoy este 17º programa. Nos quedamos en la historia 82 y estamos solo a 12 historias de terminar. No, perdón, 18 historias, solamente 18 historias de terminar. Yo creo que vamos a acabar en 2 programas más. Les Pregunta recuerdo, está el Fernando Discord. si, perdón, pregunta Ajá, Fernando si tengo canal de YouTube. No, Fernando, lastimosamente no. Tal vez algún día habrá uno, pero por el momento no tengo. tranquilos. Luego le invito a Café Tokio Central, para que la vean. Para que me Con conozcan. esto cerramos, sí. Con esto cerramos esta noche. Nos quedan 18 historias. Recuerden mandarnos sus historias a Discord. Y desde este micrófono se despide Ruyin diciéndoles que no se sientan solos porque siempre habrá alguien o algo acompañándolos. Desde este lado se despide Nats, deseándoles unas dulces pesadillas y no le den la espalda al espejo, por favor. De este lado se despide Lion, deseándoles que vivan libres y mueran bien. Estas fueron las 100 velas del yokai.